Bueno, buenos días aquí, buenas tardes, noches a algunos y algunas de los que estáis viendo en directo desde España. Si estáis en este lado del Atlántico, como mucha gente de Hispanoamérica, bueno, de México, de Chile, Argentina, Colombia, Perú. Aquí vamos, como sabéis, yo no se nos une a ambos lados. Ya veo que vais uniendo, muchas gracias. Hoy vamos a hacer un experimento, espero que salga bien, ¿vale? Va a ser un poco, porque nunca he hecho un directo peripatético, espero que no sea patético, sino peripatético, dando un paseíto. Y hoy he elegido un entorno que os enseñé en una de las fotos eh, que subí hace unos días cuando iba por ahí buscando casa. Estoy yo como para buscar. Mirad, mientras estaba viendo a la gente, voy a daros algunos datos. Estoy ahora mismo, yo estoy alojado en Berkeley, muy cerquita de la Universidad de Berkeley. Estoy haciendo aquí una estancia de investigación y voy conociendo gente. La verdad es que lo mejor que tiene esto siempre es la gente que conoces, porque bueno, las bibliotecas están fenomenales, los libros también, pero hoy en día lo cierto es que uno puede acceder a la información desde casa, casi, ¿no? Entonces, y más ahora en tiempos de COVID, que está muy limitada el acceso, ¿no? Entonces, cuando uno va a un sitio de esto, lo más importante es la gente que vas conociendo. Y yo he ido conociendo bastante gente aquí. Otro día, el domingo fue 4 de julio, celebramos el 4 de julio y lo celebramos en plan americano. Me invitaron a barbacoa, conocí a gente, pues eso, mucha gente de aquí, gente de otros países, y fui preguntando, porque como soy el extranjero, puedo permitirme preguntar algunas cosas. Y entonces, por ejemplo, pregunté, oye, ¿cuánto cuestan los alquileres por aquí? ¿Sabéis lo que está pagando la gente por un alquiler de una casa normal? O sea, estudio para jóvenes profesionales que a lo mejor comparten piso. Pues están pagando en plan 3.000, más de $3.000 por una casa que tiene 2 habitaciones y un comedor. ¿Vale? O sea que menos mal que solamente voy a estar aquí yo 2 meses, porque si no mi presupuesto, vamos. Pero en fin, como estaba diciendo, bueno, pues he estado visitando sitios y hoy quería emitir este directo desde... Esto es una especie de un complejo residencial, ¿vale? Que se llama Brittany Village, ¿vale? Aquí tenéis el cartelito donde lo explica. Y entonces me hace un paseíto. Yo quería emitir desde aquí, eh, dando un paseo, claro, aquí no se debe entrar si no vives aquí. Entonces, igual de repente a mitad de directo escucháis un vecino diciéndome, ¡Hey, shut up! O lo que sea. Entonces yo ahora como que no lo he oído y miré fuera, ¿vale? Entonces, bueno, pues como ya estamos unos cuantos, y unas cuantas, sobre todo cuantas, aunque hay algún chico raro, vamos aquí a... Voy a empezar a pasear un poco, ya más hablando en español, soy el español raro que está por aquí paseando, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de una escena que a mí, bueno, yo creo que todos los que somos fan de Jane Austen la hemos leído varias veces porque está en Orgullo y Prejuicio, es una escena de estas emblemáticas, ¿no? Que es la proposición de matrimonio de Mr. Collins, ¿no? Y bueno, pues seguramente cuando la hemos leído por primera vez, pues nos resulta hasta cómica, ¿no? De hecho, en las películas suele ser una escena cómica, pues porque Mr. Collins es lo que se suele decir un personaje y Elizabeth es Elizabeth, ¿no? Estamos hablando aquí de la número uno, ¿no? Con, no sé, si esto fuera una novela, una comedia de instituto, pues sería como si la top one, ¿no? Pues se acerca el más friki de la clase, que además es no sé cuánto, y le pide salir, ¿no? Pues es una situación así, solamente que en ese caso igual hasta nos daría un poco de pena, ¿no? Bueno, sí, porque suele ser. Entonces, va a pasar por aquí un coche, ahora, me quito de en medio. Entonces viene una escena un poco así cómica, pero que es que tiene muchísima enjundia. Y por eso lo que yo voy a hacer es... lo que voy a hacer, voy leyendo comentarios, entonces, bueno, es explicar un poco el contexto en el que Jane Austen, claro, como han pasado más de 200 años, nosotros a lo mejor, claro, el contexto nos cuesta comprenderlo. Pero voy a explicar un poquito el contexto para que veáis todo lo que hay detrás, que hay, yo diría algo más que cómica, es trágica, es muy triste la situación, ¿no? Entonces voy a explicaros porque la siguiente vez que la veáis no quiero que os pongáis a llorar, ni mucho menos, pero sí que comprendáis la hondura y sobre todo la crítica. Hay una crítica social brutal, pero Jane Austen, como era tan elegante, sabe hacer crítica social por medio del realismo histórico, ¿vale? Yo diría eso, que Jane Austen lo que hace es, por medio de contarnos las cosas tal y como son, pues consigue hacer una crítica social, ¿no? Entonces, vamos a ver el contexto. El contexto es siglo XVIII, siglo XIX,
y estamos viendo, por un lado, la religión, los clérigos. Entonces, la religión en la iglesia de Inglaterra, ¿no?, que ahora llamamos iglesia anglicana, pues era una parte muy importante de la vida. Era religión y sociedad estaban muy unidos porque es la iglesia de Inglaterra. De hecho, el rey, ¿no?, el monarca, en este caso la reina de Inglaterra, es la cabeza visible de la iglesia de Inglaterra. Y si habéis visto la serie The Crown, ¿no?, hay un momento en el que la reina madre, o reina abuela en concreto, le dice a la actual reina Elizabeth que dice que los reyes son elegidos por Dios y por eso dice, tú no eres appointed, no eres nombrada, sino anointed, eres ungida, ¿no? Pues en ese contexto, los clérigos eran una parte muy importante de la sociedad porque son los ministros de la Iglesia de Inglaterra. Y para ser clérigo, bueno, pues al principio, bueno, pues tienen que hacer sus estudios, ¿no? Y cuando recibían ya el orden sacerdotal de la Iglesia anglicana, que es distinta de la católica, pues tenían que conseguir pues un puesto, ¿no?, con el que ganase su vida. Y muchas veces lo que hacían era pues volver a sus casas, ¿no?, volver a sus poblaciones de origen. Entonces, ahí buscar a base de los contactos que tenían, pues van buscando una posición, ¿no?, lo que sea. Claro, eso era podía ser muy bueno o muy malo, porque si no tenías contacto, no tenías posición, pues ¿de qué vivían? Porque muchas veces los clérigos eran el hermano pobre de la familia noble, ¿no? Cuando eras el hijo que no tenía herencia, pues una de las salidas que podías tener era la marina, otra era la abogacía, otra era el ejército y otra era pues la iglesia, ¿no? Entonces, pues el puesto. Ahí juegan un papel muy importante los nobles, ¿no?, la aristocracia de aquella época, que son los que bueno, pues que te podían ofrecer un puesto. Y entonces, como ellos tenían unas tierras, dentro de esas tierras a lo mejor tenían pues una iglesia, ¿no?, podían necesitar un clérigo al que le ofrecían un puesto, al que iba añadido pues una posición, ¿no?, unas rentas, unas tierras, etcétera. Entonces, bueno, pues ese es el caso, ¿no?, en el que un clérigo necesitaba esa protección de un personaje importante, ¿no? Os suena esto de algo, ¿verdad? Y era muy importante, repito, o sea, tener esa protección te daba una seguridad, porque además los puestos eran de por vida, salvo que hicieras una barra basada y tuvieras un escándalo moral y entonces pues te podían quitar, pero si no, una vez que te daban el puesto, ya tenías tu puesto como clérigo pues para siempre, ¿no? Y eso te daba una seguridad. Y entonces, bueno, pues tenemos ese un poco el contexto. Los clérigos se relacionaban con la sociedad en general, tanto con gente de clase alta como con gente de clase baja. Además de tener una función religiosa, tenían una función social, ¿no?, de asistencia, de educación. Y bien, todo esto era lo que hacían los clérigos buenos. En las novelas de Jane Austen vemos que hay algunos clérigos que no están a la altura y por eso ella, que era hija de clérigos, de clérigo y de hermana de clérigos y que respetaba mucho la religión, pues arremete contra aquellos que tienen una posición y solamente lo ven como algo para vivir, ¿no?, y no son servidores de la sociedad. Ese es el contexto. Luego hay otro contexto importante que conocéis todo el mundo, ¿no?, que ha leído Jane Austen y Orgullo y Prejuicio, que es el entailment, que se llama en inglés, que en español viene a decir que la casa está comprometida, ¿no? O sea, no depende de ellos a quién va a dar la casa, sino que la casa ya está asignado quién va a ser el siguiente heredero. Y en el caso de los Bennet es Mr. Collins, es decir, el siguiente varón en la línea de sucesión. Las mujeres no heredaban, salvo que hubiera una disposición que lo dijera de manera precisa, ¿no?, y expresa. Y en el caso de las Bennet, pues no es así. Entonces, claro, cuando muriera el señor Bennet, se quedaban sin casa, se quedaban sin posesiones. Y esto tiene parte de culpa al señor Bennet, porque esa figura legal se podía cambiar. Lo que pasa es que no toda la gente lo sabía. En la típica cosa legal que no sabe todo el mundo, como pasa hoy en día. Te ponen una multa, a lo mejor no sabes qué se hace, no sé cuánto, te la pueden quitar y la pagas por tonto. No, bueno, pues ocurría. Entonces, y además no ahorró, en fin, el señor Bennet tiene mucho que decir, ¿no?, de que no se portó como debería para cuidar de su familia. Claro, en este contexto, que tenemos a una Elizabeth Bennet que se va a quedar sin casa y a un Mr. Collins que está muy bien posicionado, pues llega la propuesta de matrimonio. Claro, es una situación que ya conoces al señor Collins y en las películas lo representan muy bien y dices, lo vas viendo venir, Elizabeth lo va viendo venir y dices, no, por favor, ¿no? Y llega el momento.
Claro, la situación además en la conversación es tremenda. Y yo lo tengo aquí un poquito estructurado, ¿no? Porque él llega y entonces dice, por favor, dejadme a solas. Elizabeth dice, no, 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 no os vayáis. Y entonces, cuando se quedan a solas, le dice, bueno, eh, antes de dejarme llevar por los sentimientos, permítame usted, ¿no?, que le diga cuáles son las razones por las que yo creo que debo contratar el matrimonio. Y entonces, ¿no?, de manera como muy estructurada, y dice, esto se lo ha pensado muy bien, se ha hecho un esquema, lo de los sentimientos, pues no estoy yo, ¿no?, si tienes esos sentimientos tan potentes. Y entonces dice, bueno, pues primero que le ha pedido permiso a sus padres, ¿no? Ha hablado con la señora Bennet y cuenta con su beneplácito. Eso era la tradición en la época. Primero tenías que hablar con los padres y si ellos te daban el visto bueno, ya podías proponer matrimonio. Era la manera de hacerlo. No siempre lo hacían así, pero ya empezabas mal. Y esos son los matrimonios en los que los padres se oponen y es un problema, ¿no? Y entonces le dice, bueno, pues mis razones son, y dice, bueno, pues creo que como clérigo que tiene medios, debo dar ejemplo a mi parroquia contrayendo un buen matrimonio. Y entonces eso es real según la época. El matrimonio de dos clérigos, y desde Inglaterra, no es la católica, pues era algo recomendable y además era como una buena posición. Entonces, un hombre casado, respetable, puede ser un buen clérigo, ¿no? Luego dice, bueno, pues que creo que contribuirá a mi felicidad, ¿no? Casarme también era cierto porque la mujer del clérigo jugaba un papel muy importante, pues porque le daba cierta estabilidad, le ayudaba a administrar los bienes y le ayudaba en su tarea asistencial. Y dice, y tercera razón, aunque debería haberla puesto la primera, es que mi protectora, ¿no?, my patroness, ¿no?, Lady Catherine de Bourgh, pues me lo ha dicho. Me dijo, búsquese usted un marido, una mujer, ¿no?, que sea una chica que no vaya con grandes aires, sino que sepa vivir con poco, ¿no?, y que le ayude. Y entonces que sea activa, y entonces, bueno, Elizabeth Bennet era un buen partido para ese caso, ¿no? Y entonces, pues creo que debo hacerlo. Y entonces luego le dice, y ahora vienen mis sentimientos, que tampoco habla de sentimientos, ¿no? Dice, por un lado, dice, quiero venir aquí a buscar mujer en vez de hacerlo donde yo vivo, porque me siento mal por el hecho de que voy a ser heredero de Longbourn y voy a dejar a esta gente sin casa, y entonces, pues si en vez de elegir una chica en donde él vive, elige a una de las Bennet, pues de ese modo se soluciona el problema, ¿no? Y entonces él se casa con una de ellas y la casa queda en la familia y él puede acoger a las otras Bennet. Y luego dice, bueno, pues aunque sé que tú no vas a heredar nada, pues mira, no te lo voy a echar en cara, ¿vale? Yo no pasa nada, no te diré nada al respecto, ningún problema. A ver, está muy bien, sinceramente, ¿no? Y hay que decir que el señor Collins será un poco ridículo, pero las razones que está diciendo, pudiendo casarse con cualquier chica de clase media, ¿no?, porque es un buen partido económicamente hablando, ¿no?, pues él, en vez de ahí, va a sus primas para ofrecerles casas y además dice, y no te echaré en cara que no tengas dote. Oye, pues está muy bien, ¿no? El señor Collins se está portando bastante bien. Claro, cuando Elizabeth, de manera muy educada, le dice, a ver, de verdad, muchas gracias, pero no me veo digna, no creo que yo te pudiera hacer feliz, etcétera. Pues él dice, bueno, sé que es costumbre de las mujeres de la época rechazar. ¿Es cierto? O sea, es cierto. Esto es cierto que en aquella época, como la mujer tenía una posición muy limitada habitualmente, pues en el momento del cortejo, ¿no?, durante estos tiempos hasta que decía que sí, esa era una posición de poder. Y entonces era cuando ella tenía al hombre a sus pies, digamos, ¿no? No, gracias, no me voy a sentar, estoy bien de pie. ¿No? Entonces, tenía al hombre a sus pies, era ese momento en el que ella mandaba. No era el único momento en el que la mujer tenía una posición de poder sobre el hombre. Y entonces a veces lo que hacían las chicas era como estirar ese momento, ¿no?, y hacerse un poquito de rogar, ¿no? Entonces, metafóricamente, como hace Elizabeth, que dice que no, y él que sí, que no, él no lo pilla, a él le cuesta, ¿no?, él tiene poca experiencia. Y entonces cuando ella rechaza dice, mira, tengo varias razones dentro de su esquema, ¿no?, para pensar que lo que estás diciendo no es del todo cierto, ¿no? Y su razón es, una vez más, es muy serio, ¿eh? Dice, por un lado, porque no creo ser indigno de pedirte matrimonio. Es un hombre con buena posición, con cierta cultura, no nos pasemos. Y
Y entonces dice, pues porque tengo buena posición, futuro asegurado, soy un clérigo, clase media, entonces no me creo indigno. Te estoy ofreciendo una buena posición. Contamos con el apoyo y con la protección de Lady Catherine de Bourgh, ¿no? Y además yo tengo casa, tengo unas buenas rentas, ¿no? Y además soy tu primo, en aquella época, bueno, primo lejano en este caso, te estoy ofreciendo quedarnos con tu casa, ¿no? Y luego dice, y además, y esta es muy triste, pero muy cierta, dice, a pesar de que tú seas muy atractiva y todo lo que tú quieras, no tienes rentas, no tienes medios, por lo que no creo que vayas a recibir muchas otras propuestas. Así que no creo que me digas que no, porque igual no viene nadie más después de mí a pedirte matrimonio. Y eso es cierto, porque de hecho hay una conversación en Netherfield en que están las Bingley y Bingley hablando con Mr. Darcy sobre Elizabeth, como no tiene medios, su primo que vive en el Cheapside, sus tíos, que diga el abogado, tal. Y entonces Mr. Bingley dice, pues me da igual porque son encantadoras. Y entonces Mr. Darcy dice, pues serán encantadoras, pero sin una buena posición en la vida no podrán optar a un buen matrimonio, porque así eran las cosas en la época, ¿no? Y cuando se dice Mr. Collins, le está diciendo eso. Será guapísima, pero chico, eso dura un tiempo, ¿sabes? Y más en aquella época, ¿no? Y la gente, hombre, pues a ver, puede ocurrir, pero lo normal es que un caballero de buena posición no te pida matrimonio si tú no tienes nada que ofrecer. Claro, esto que estamos diciendo es muy triste, sinceramente. Lo vemos de manera cómica en aquel momento, pero el señor Collins le está diciendo toda la verdad a Elizabeth, y Elizabeth aún así rechaza. Y además le dicen esto al Collins, y cuando veas que tus padres me apoyan, al final tendrás que darle la razón. Y también es así, porque en aquella época no existían los matrimonios acordados como anteriormente, pero sí que existía cierta presión de los padres, y si los padres decían cásate con este, al final la hija posiblemente se casara. Y si decían no te cases con este, como ocurre en Persuasión la primera vez, ¿no? Pues igual, porque claro, la presión social, el no contar con unos medios, etcétera. Entonces, claro, Elizabeth es Elizabeth y Orgullo y Prejuicio es una novela, pero en aquella época lo que hace Elizabeth de rechazar a Mr. Collins socialmente era un suicidio. Está siendo egoísta, pudiendo ofrecerle a su familia la tranquilidad de saber que la casa no va a pasar a alguien ajeno, dice que no. Pudiendo asegurarse el futuro, dice que no. Y fijaos si es así, que le dice que no, y a los pocos días Charlotte Lucas, que ya tiene 27 años y ya está viendo que la situación empieza a ser preocupante, acepta a Mr. Collins, pero vamos, lo busca, ¿no? Es ella la que le va teniendo la trampa, digamos, para que le proponga, ¿no? Entonces, claro, esta situación que se ve de un modo cómico, ¿por qué es cómico? Porque Jane Austen elige a un personaje cómico. ¿Qué es lo que hace ella? Hay un momento en Emma, cambiando de novela, en el que, si la habéis leído, recordaréis la situación en la que Frank Churchill se va a Londres a cortarse el pelo. Que en realidad no se va a cortarse el pelo, sino que va a comprar el piano pues para Jane Fairfax. Pero cuando vuelve dice que se iba a cortar el pelo. Y entonces Mr. Knightley lo ve como una extravagancia. Dice, hombre, irse hasta allá a cortarse el pelo, pero por favor. Incluso Emma dice, la verdad es que es una extravagancia. Pero dice, las cosas tontas dejan de ser tontas cuando las hace una persona sensata de un modo audaz, ¿no? Es decir, las cosas dependen un poquito de quien las haga. Una tontería puede ser visto como algo bueno. Pues en este caso una cosa sensata, toda la verdad parece cómica porque la hizo un personaje cómico, como es el señor Collins. Pero es una situación real. ¿Qué es lo que hace Jane Austen? Nos muestra de un modo cómico la situación de desprotección, ¿no? Y de determinismo social en el que se encontraban las mujeres de su época, en la que tenían que aceptar un matrimonio en el que no entrarían ni de broma si no fuera por su posición de que es que dependían socialmente de ese matrimonio. Y entonces nos va haciendo ver esta situación de un modo cómico, pero cuando terminas y dices, ahí va, es que esto es verdad, es que Elizabeth tendría que haber aceptado ese matrimonio. Pues entonces, claro, no se cambia perspectiva. Y es un modo de hacer una rica sociedad por un realismo histórico. Te muestro la realidad, pero te la muestro de un modo que hace que parezca que esto no puede ser real. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es lo que yo os quería contar hoy en este directo peripatético que he hecho por aquí,
por Brittany, ¿no? La pequeña Bretaña, que es una zona residencial muy cerquita de donde estoy yo viviendo estos días aquí en Berkeley. Y nada, espero que... Sí, todo era muy lamentable. La verdad es que era una situación muy complicada, ¿no? Ahora hablamos de la situación de igualdad, todavía no es real y es cierto, pero es que venimos de un pasado muy difícil, ¿no? Una situación muy complicada en la que, bueno, pues... Y esto es un tema, ¿no? Que, a ver, yo doy clase de historia y de cultura, doy clase de literatura, entonces hablamos mucho de estos temas y yo siempre digo, ¿no? que la igualdad no es un problema de las mujeres solamente, igual que la esclavitud no era un problema de los esclavos solamente. O sea, una sociedad en la que no haya igualdad, en la que no haya respeto, una sociedad en la que haya personas que están viviendo situaciones limitadas, es una sociedad injusta y eso nos afecta a todos. Aunque no la suframos directamente, bueno, pues como seres humanos, si el entorno no está a la altura, nos afecta. Y por eso todos tenemos que luchar pues para evitar las injusticias, aunque no nos afecten directamente, pero porque afecta a la sociedad. Pero bueno, estamos aquí hablando de Jane Austen, ¿no? Y nada, yo quería daros las gracias un día más por estar aquí. Sabéis que dentro de poco comenzaremos con algunos directos, iremos alternando directos sobre literatura, sobre escritura de Jane Austen y sobre crecimiento personal, crecimiento profesional, relaciones personales, porque dentro de unos meses, a principios del trimestre de 2022, aún no sé exactamente cuál es la fecha, me publicarán un libro del que os iré hablando, no quiero tampoco adelantar mucho hasta que no esté esto más cerrado, pero un libro que tengo mucha ilusión de publicar porque es fruto de muchas lecturas, mucho trabajo, mucho interés y, bueno, experiencias personales. Y nada, pues quiero daros las gracias por estar aquí, por estar siguiéndome siempre tan activos en las redes. Se agradece saber que, bueno, el tiempo que uno dedica a estas cosas, que lo hago encantado, pero bueno, que al final también hay gente que lo está apreciando. Y sabéis que podéis pedir, sugerir, comentar ideas para futuros directos, para futuras publicaciones, que me encantará. Y también si alguien quiere participar en algún directo de Instagram y quiere que lo hagamos aquí a 2 bandas, 3 bandas, pues fenomenal, ¿vale? O sea que yo estoy encantado de conversar con cualquiera de vosotros, de vosotras. Y la semana que viene volvemos, aún desde aquí, dentro de 2 semanas el directo va a ser desde Nueva York, nada menos, si todo va bien, ¿vale? O sea que el siguiente será con el Empire State o desde Central Park, ya veremos, haremos directos de otros sitios. Pues muchas gracias a todo el mundo y hasta la siguiente.